tal? Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí en nuestra iglesia virtual, ¿verdad? En respuesta a las circunstancias actuales, incluso la iglesia de Cristo, tenemos que tomar las medidas, adecuarnos a las circunstancias y seguir funcionando. De ahí que yo le agradezco a todos y cada uno de ustedes su presencia, su constancia, su participación como miembros de esta reunión, porque la iglesia de Cristo somos nosotros hacemos la iglesia donde nosotros estamos, esa es la iglesia. Entonces, sean bienvenidos todos. Ale, ya la vi, Alejandra Pacheco está por allí, qué gusto verla. Sea bienvenida. Es un gusto que nos volvamos a ver. Gracias a Dios. Muy bien. Hay otras personas que nos visitan. Sean todos bienvenidos. Discúlpeme si no lo menciono, ¿verdad? Pero no tengo la visión completa de quienes están en la reunión. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Nuestra nueva serie. Discúlpenme, pero uno de los aparatitos que uso aquí ya me falló. Entonces, si de repente no está, ve que estoy volteando para otro lado, es básicamente porque tuve que cambiar de pantalla y de dispositivo. Pero bueno, lo importante es lo que hablamos aquí y que se trata principalmente de la palabra de Dios. Nuestra nueva serie, Reinicio Espiritual. Sacrificio y santidad son los temas que encontramos en el libro de Levítico. ¿Por qué un reinicio espiritual? Algo que he tenido oportunidad de platicar con diferentes personas es que nosotros como seres humanos buscamos tener siempre reinicios, siempre empezar de cero cada vez que decimos, por ejemplo, ahora con el año nuevo siempre decimos, no, ahora hice nuevos planes, hice nuevos proyectos, ya hasta borramos el propósito aquel de bajar de peso porque nada más no lo conseguimos y menos en pandemia, sin actividad física, lo digo por mí, ¿no? Entonces, esos reinicios son importantes porque, ¿sabe? Cuando una persona sigue viviendo su vida sin hacer un alto y autoevaluarse, analizar lo que está haciendo, si está yendo por qué rumbo, si está tomando cuáles decisiones. Si nosotros no hacemos eso, quiere decir que estamos viviendo por vivir sin un propósito, sin una meta, sin una ruta definida para nosotros. Y entonces, por eso es importante los reinicios, por eso son importantes los reinicios. En este caso, estamos hablando de un reinicio espiritual. ¿Y de qué nos habla el reinicio espiritual? Pues precisamente de que si no has estado teniendo una comunión clara, una comunión estrecha, una comunión perfectamente bien definida con Dios, siempre es un buen tiempo para reiniciar, para empezar de nuevo. Y es a lo que nos lleva el pensar en este libro de Levítico, que es el que estamos estudiando en esta ocasión. Es lo que nos lleva a entender con esos temas principales, sacrificio y santidad. Hablábamos de un pasaje que nos menciona lo que es la ruta que vamos a tomar y el puerto hacia donde vamos a llegar. No lo voy a mencionar porque hoy vamos a empezar con otro versículo que usaré al inicio y al final, pero que es importante que lo tengamos presente. Es un pasaje que usamos de diferentes formas para poder obtener enseñanza acerca de la Escritura y es, si quiere buscarlo ahí en su Biblia, está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Y es el versículo 1 y el versículo 2.
Dice así la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nos exhorta, nos anima el apóstol Pablo a que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice santo, que es agradable a Dios y es nuestro culto racional. Pero hay una parte que menciona ahí el apóstol Pablo que dice, os ruego por las misericordias de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en que Dios ha tenido misericordia de ti, es decir, que te ha amado, que te tiene en cuenta, que te tiene en consideración. Yo no sé si te has puesto a reflexionar en ello, pero aquí es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos dice que por las misericordias de Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho contigo, dice, te ruego que consideres presentarte ante Dios, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si se fija, utiliza dos palabras importantes de lo que hemos estado viendo en Levítico hasta ahora: sacrificio y santidad. Un sacrificio santo. Muy bien, pues es lo que estamos viendo en este hermoso libro de Levítico, que hoy lo vamos a apreciar desde otro punto también de vista, con lo que sigue en lo que estábamos leyendo. La semana pasada pudimos identificar a Cristo como la autoridad central, como el foco, ¿verdad? En este libro, justo al centro, en esos capítulos 16 y 17 de Levítico, pudimos apreciar, comparado con Hebreos, de quién está hablando. Y encontramos a Cristo en el centro de este mensaje, en el centro del propósito de Dios, en el centro de la Escritura, el establecimiento de su reino como principal tema de la Biblia. Y bueno, sí, la historia de la Biblia inicia con los humanos creados por Dios. Inicia con la creación. Y también inicia hablándonos acerca de cómo era la relación entre Dios y el hombre. Y sabe, era una relación íntima. Ellos se hablaban cara a cara. Ellos se veían ahí en el huerto de Edén cuando Dios puso a Adán allí y después creó también a su mujer. Ellos estaban allí. Claro, ellos fracasaron en algún momento porque, pues, el pacto que hicieron con Dios lo desobedecieron, ellos lo rompieron. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de acuerdos. Y Él busca tener un pacto contigo, incluso el día de hoy. Pero Él hizo un pacto con ellos, les dijo, miren, ustedes van a administrar, van a labrar este huerto y solamente les encargo que no coman de un árbol. Y bueno, ellos desobedecieron. Más o menos sabes cómo va la historia y si no lo sabes bien, pues comunícate con nosotros. Tenemos ahí el comercial, ¿verdad? Un estudio entre semana con el cual te vamos a poder ayudar a descubrir en la Biblia, pues todo lo que ha hecho Dios a través de la historia de la humanidad para entender su propósito y su plan para la humanidad. Bueno, entonces, el hombre al final pues fue expulsado de la presencia de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios se paseaba ahí en el huerto del Edén y hablaba directo con el hombre. Leemos ahí en Génesis capítulo 3, por ahí del versículo 8, cuando el Señor anda buscando a Adán porque se había escondido y dice en la palabra de Dios que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Entonces, tenía una relación íntima con él. Entonces, a pesar de la traición o la falta cometida por el hombre a ese pacto que Dios había hecho con él, Dios sigue queriendo relacionarse con nosotros. Y vemos en la historia bíblica que Dios eligió a una familia. Eligió una familia para usarla y traer de esta forma
de nuevo su presencia a la humanidad. Porque en el momento que Dios saca al hombre del huerto de Edén, pues obviamente ya no tenían esa relación, ya no estaba la presencia de Dios presente ahí frente de Adán. Entonces, Dios escoge después a una familia para poder traer la presencia de Dios a la humanidad. Esta familia a la que me refiero es la familia de Abraham. Seguramente has oído hablar de Abraham. Y si no, nuevamente, acércate con nosotros, ponos ahí en el chat. Oye, yo quiero saber más y entonces te vamos a dar las indicaciones para que nos puedas acompañar en otro estudio entre semana. Y bueno, porque de Abraham surge precisamente el pueblo hebreo, el pueblo de los hebreos, que leemos en la escritura que es el pueblo elegido por Dios. Dios lo escogió. ¿Por qué? No sabemos, realmente es lo que dice en la escritura. Dios escogió a este pueblo. Y si quiere buscar en su Biblia, y si no, déjeme leerle el versículo, dice en Génesis 26:4 acerca de esto. Dice a Abraham, Dios, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto es, en su descendencia. Es una gran promesa que viene desde edades muy antiguas, digo, no hace millones de años como nos dicen los científicos, pero sí hace algunos miles de años. Entonces, vamos a ver que esa promesa que Dios le hace a Abraham se hace extensiva a toda la humanidad. Bendición para todas las naciones y para todas las familias de la tierra. Muy bien, avanzando en la historia bíblica, Dios le habla a su pueblo Israel, ¿verdad? El pueblo de los hebreos. Les habla desde un monte. Usted ha oído de esa historia, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, entre otros mandamientos, ¿verdad? Y lo recibe en el monte Sinaí, donde tiene un encuentro con Dios. Pero después de eso, que es donde empezábamos la semana pasada, donde termina el libro anterior a Levítico, que es el libro de Éxodo, Dios les da las instrucciones, Dios le da las instrucciones a Moisés para que él pueda construir un templo móvil, como lo manejé yo, ¿verdad? El tabernáculo, que es como una tienda, que en algún momento también estudiaremos pues todos sus elementos para que usted lo conozca bien. Pero vamos a dejarlo ahí, que es un templo móvil en donde ahora la presencia de Dios va a estar allí. Este templo, llamado el tabernáculo, tenía dos secciones, una que se llama el lugar santo y otra el lugar santísimo. Obviamente hay muchos más símbolos, pero esas dos secciones son relevantes. Y en el lugar santísimo llegaba la presencia de Dios y se manifestaba a los sacerdotes, bueno, al sumo sacerdote, que es también lo que quiero que notemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan intensa, es tan fuerte, que ni siquiera el mismo Moisés podía entrar al lugar santísimo. Porque también eso lo vimos la semana pasada, que quienes entraban de una manera inadecuada o cuando no era establecido que entraran, sufrían la muerte. Y lo leímos precisamente en el mismo libro de Levítico, en los versículos 1 y 2. Y vimos cómo dos hijos de Aarón, que era hermano de Moisés, Nadab y Abiú, ellos se fueron a ofrecer incienso que nadie les dijo que fueran a ofrecer al tabernáculo, y pusieron fuego en sus incensarios y llegaron a ofrecer ese incienso a Dios, al lugar santísimo. ¿Y saben qué pasó? Dice la escritura, ahí en Levítico 10, versículos 1 y 2, lo quieres buscar más tarde, dice que salió fuego delante de Dios y los quemó y murieron delante de Dios. Murieron delante de Dios. Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Tú has oído que Dios es bueno, que Dios es amor? Sí, pero Dios es justo. Y más aún, Dios es santo. Y es algo que vamos a estudiar en el libro de Levítico precisamente. El tema de la santidad es sumamente relevante. Sacrificio y santidad. Es lo que tenemos que aprender en este reinicio espiritual que estamos estudiando. Entonces, ¿cuándo se vuelve peligrosa la presencia de Dios? Bueno, cuando nosotros no estamos en congruencia o en consistencia o en la misma frecuencia que Dios. Dios es santo y nos pide que nosotros seamos santos. Eso es lo que Dios nos pide. Entonces, el libro de Levítico al final nos muestra cómo personas pecadoras, cómo personas corrompidas,
pueden vivir en la presencia de Dios sin ser destruidos, sin ser destruidos. Y encontramos en el libro de Levítico precisamente 3 elementos que nos ayudan a que esto pueda suceder. ¿Sí? Que seres pecadores, imperfectos, desobedientes, infieles, desleales, rompeacuerdos, sí, esos somos nosotros, que podamos vivir delante de la presencia de Dios. Y hay 3 elementos que encontramos en el libro de Levítico, y es los rituales, o sea, todo lo que tiene que ver con los ritos o actos físicos que tenía que hacer el pueblo de Israel para poder estar delante de la presencia de Dios. El otro de los elementos es el sacerdocio, es quienes coordinaban o ejecutaban estos rituales. Y la tercera parte o el tercer elemento que podemos encontrar en Levítico es la pureza, es como la respuesta del resto del pueblo de Israel hacia esos rituales, hacia esos sacerdotes, y la respuesta que ellos tenían en su conducta, en su forma de vivir, y cómo tenían que llevar a cabo todos estos pasos que Dios les dejó en el Levítico, ¿verdad? Que lo leemos allí. Entonces, así es, en Levítico encontramos las instrucciones detalladas acerca de cómo hacer estas cosas, cómo hacer estos rituales. Hoy vamos a hablar acerca de ello. Las siguientes semanas hablaremos acerca del sacerdocio y más adelante acerca de la aplicación práctica ya en la vida de cada una de las personas de estos rituales y de la aplicación del ejercicio sacerdotal. Entonces, encontramos aquí las instrucciones detalladas acerca de cómo hacer los sacrificios. En los capítulos del 1 al 7 de Levítico y del 23 en adelante, encontramos unos elementos importantes que formaban lo que es la liturgia, por así decirlo, la ejecución de la religión o los actos físicos de los hebreos, de los israelitas, para poder adorar a Dios y para poder estar en una buena relación con Él. Algunos de los sacrificios que hacían los hebreos se utilizaban únicamente para darle gracias a Dios y otros eran para decirle, me porté mal, lo siento, perdóname. Estos sacrificios son los que encontramos en el del capítulo 1 al capítulo 7 de Levítico. Los demás rituales están al final del libro, a partir del capítulo 23, y tienen que ver con fiestas o con celebraciones, con días sagrados, festivales, días solemnes, por así llamarlos, que lo que hacían básicamente era recordar o traer a la memoria del pueblo de Israel las cosas que Dios había hecho por ellos, así como rescatarlos de la esclavitud de Egipto, así como también ayudarles a sacar de la tierra que Dios les había dado a ellos, a esos pueblos que estaban habitando allí. Dios los ayudó para que pudieran expulsar a los habitantes de esas tierras que ya Dios les había prometido. Y por eso se mantenían siempre en guerra con ellos, porque andaban alrededor también buscando cómo dañar a Israel. Entonces Dios siempre les ayudó con su favor a poderse mantener como esa nación que Él había elegido. Yo sé que tú puedes pensar, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, la semana pasada que usted me dijo, ¿verdad? Que leyera Levítico, lo leí y encontré una matazón de animales, ¿no? Encontré una matazón de cabras, de becerros, y bueno, que les cortaban por aquí, les cortaban por allá, eso parecía un manual de carnicero, ¿no? Entonces, efectivamente, los sacrificios podrían sonarle algo así como fuera de tiempo, o podría decir, bueno, estos eran unos bárbaros, ¿no? Porque se le pasaban matando animales, qué gente tan incivilizada, ¿no? Pero de la historia universal, de la historia universal usted puede investigar y darse cuenta de que en el mundo antiguo y aún en algunas civilizaciones en nuestros días, encontramos comunidades que siguen haciendo sacrificios de animales. ¿Y qué hay a decir de ciertos cultos, verdad? Que incluso sacrifican personas. ¿Y qué es lo que busca hacer la gente con estos sacrificios? Bueno, ellos buscan congraciarse con sus dioses a través de estos sacrificios.
de animales y demás. El problema, sabes, que esos dioses, por no ser el Dios verdadero, son dioses que realmente no les dan una respuesta a las personas. ¿Por qué? Bueno, son dioses que realmente no les dan una garantía a quien ofrece el sacrificio de que va a suceder lo que ellos le están pidiendo a través de ese sacrificio. No saben si el Dios va a seguir enojado con ellos o los va a castigar, los va a reprender, no saben si les va a sonreír, no saben si les va a dar la espalda. Realmente es azaroso porque son dioses creados por ellos mismos, por el ser humano. La diferencia que tenemos con respecto al Dios de Israel, al único Dios, al Dios verdadero, al Dios que es el Dios, que es Dios. Nunca decimos el Dios, ¿por qué? Porque solamente hay un Dios. Y la Biblia dice que solamente hay un Dios. El Dios que dijo, yo soy el que soy. Y fuera de mí no hay nadie más. Entonces, efectivamente, Dios, cuando nos referimos a Dios, es Dios, no hay otro Dios, es Dios. Dios sí se molesta, sí se enoja, se perturba, ¿verdad? Por el pecado del ser humano, por sus faltas, por sus fallas, por sus deslealtades. Pero ¿sabe usted? Dios, Jehová Dios, no es un Dios arbitrario. Porque además de ser el único Dios, sabemos que Él nos ama. Sabemos que ama a las personas, sabemos que ama a su creación. Y por eso cuando el hombre falla, Dios siempre provee una forma lo suficientemente clara para que las personas puedan volver a restablecer su comunión con Él. Y esto, yo sé que podemos poner por aquí arribita un anuncio para las personas que van a ver después este mensaje, donde les podemos hablar acerca de los tiempos futuros, ¿verdad? Porque cuando hicimos una serie de conferencias acerca de los tiempos futuros, revisamos no nada más el futuro, sino el pasado, el presente también. Entonces vimos las diferentes edades que Dios ha marcado en su palabra y vimos cómo a través de cada dispensación, que así les identificamos, Dios siempre dio una revelación al hombre para que la administrara. Y el hombre siempre fracasó. Pero con el fracaso, Dios siempre trae esa nueva oportunidad, ese reinicio, que así se llama esta serie, ¿verdad? Reinicio espiritual. Entonces, siempre nos da la oportunidad de tener un reinicio, de tener una nueva revelación para administrar, de perdonarnos. Y entonces Él nos da una clara manifestación de que nosotros hemos podido ser perdonados y que podemos restablecer nuestra comunión, nuestra relación con Él. Entonces, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser desleales, de ser infieles al único Dios verdadero, podemos seguir en su presencia. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar de los rituales. Y en Levítico encontramos lo que le había dicho, o tanto ofrendas o sacrificios, y también fiestas solemnes. Y encontramos sentido cuando vemos el significado de la palabra ofrenda. Ofrenda en su origen, esta palabra significa acercarse. Acercarse, hacerse cercano. Y entonces la ofrenda, deducimos que es la forma en la que el hombre, el ser humano, busca acercarse a Dios. Y entonces vamos a entrar de lleno a estudiar en Levítico lo que nos dice Dios acerca de estas ofrendas y acerca de estas fiestas, estos días solemnes que los israelitas tenían que cumplir. Era lo que Dios les mandaba y lo tenían que hacer. Eran condiciones de vida, eran situaciones que ellos tenían que practicar para acercarse a Dios, para restablecer su comunión con Él. Antes de que nos adentremos en la escritura, le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración para dar inicio. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día que tú nos das de vida, porque tú nos das la energía para poder conectarnos a través de esta herramienta de la tecnología que incluso tú nos la das. A veces decimos, aunque sea con esta tecnología, pero yo no digo aunque sea, te doy las gracias porque podemos tenerla
y porque es un recurso muy valioso para que podamos estar en comunicación unos con otros. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros, porque es lo que dice tu palabra, que donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Entonces, te agradecemos tu presencia, te agradecemos la vida de cada familia que está conectada el día de hoy. Y te pedimos que tu palabra nos ilustre, nos ilumine y nos ayude a acercarnos cada vez más a ti y de la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver principalmente 5 tipos de ofrenda que vienen descritos ahí en los primeros 7 capítulos de Levítico. No las vamos a ver a detalle porque a mí me gustaría más que ustedes lo leyeran y vieran lo detallado que es Dios en las indicaciones que le da al pueblo de Israel de cómo hacerlo. Como les decía hace un momento, parece el manual hasta de un carnicero, ¿no? De córtale aquí, córtale allá, saca el riñón, saca esto, las vísceras, o sea, esto lo quemas aquí, esto lo pones allá, esto lo derramas aquí, y esto te lo puedes comer, esto no. Una serie de instrucciones tan detalladas que usted puede decir, bueno, pero ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanto requisito? Bueno, yo le quiero recordar que Dios es santo y demanda santidad en nosotros. Dios es perfecto. Y entonces, todo lo que Él ha hecho ha sido perfecto y ha sido bueno. Incluso nosotros somos obras perfectas de parte de Dios. Entonces, encontramos en nuestra Biblia, ahí en Levítico, si se quiere ubicar, vamos a ir leyendo partes solamente de lo que son las ofrendas y el tipo de ofrendas que eran, ¿verdad? Muy bien, y comenzamos con el primer tipo de ofrenda que es el holocausto. Holocausto significa lo que asciende, lo que asciende. Y esto representa lo que es la presentación voluntaria de quien hacía la ofrenda delante de Dios. Podemos decir que era un acto de devoción o de dedicación de parte del ofrendante. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Bueno, hacer expiación o limpiar, cubrir el pecado en general. Y esta ofrenda permitía que el pueblo se limpiara, poder acercarse a este Dios que, como dijimos, es un Dios santo. ¿Qué es lo que tenían que ofrendar? Bueno, un becerro sin defecto, una oveja, una cabra, un macho, una tórtola, un palomino. Dependía del nivel económico de las personas, el animal que podían ellos ofrecer. Y eso lo encontramos precisamente en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 17, y después en el capítulo 6 también se refrenda esta ofrenda. Entonces, vamos a leer el inicio de lo que dice el capítulo 1 para que se dé cuenta del detalle de esto y después vamos a ir a otra que también es considero importante que leamos un poquito más. Dice el primer versículo de Levítico. ¿Recuerda cómo iniciaba? Y llamó Dios, ¿verdad? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo? El templo móvil que ya le describí hace un momento. Y le dijo, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, que ya dijimos, holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá, esto es, voluntariamente, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y así, ¿no? Entonces, podemos seguir leyendo
y vamos a encontrar más detalle acerca de esta ofrenda. Ahora, el propósito nuestro es que entendamos todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, porque también eso leíamos la semana pasada, ¿verdad? Lo que nos decía el apóstol Pablo, que todo esto es sombra de algo que vamos a ver más adelante. Es algo que la semana pasada identificamos, el centro, el mensaje central del Levítico lo homologamos con lo que Cristo vino a hacer al mundo, ¿verdad? Lo que vino a hacer a la tierra. Entonces, es la idea que veamos cómo esto es sombra, cómo esto es huella, cómo es un cuadro, un reflejo de lo que iba a pasar en el futuro. Cuando esto, me voy a adelantar un poquito, cuando esto ya no fuera necesario. Después encontramos en el capítulo 2 el otro tipo de ofrenda que dice que es la oblación. La oblación también es una ofrenda, así en significado es también una ofrenda. Pero en este caso era una expresión de acción de gracias. El día de hoy nosotros hicimos una acción de gracias. Dijimos, ¿quiénes tienen algo que agradecer en su corazón? Levantamos nuestra mano y nos hizo favor nuestra hermana Marcela de orar por ello y de decirle a Dios, Señor, gracias. Y no tuvimos que presentar ningún animal, ni tampoco lo que hacían en este caso los israelitas, que era presentar de sus granos, ¿verdad? Ellos presentaban las primicias también de sus granos en lo que era la ofrenda de oblación. En este caso, era una ofrenda en la que ellos daban gracias por el alimento que ellos recibían de parte de Dios, por el sustento diario que Dios les daba. Para eso era la ofrenda de oblación. Y ellos ofrendaban en este caso granos, ¿verdad?, de su cosecha o flor de harina. Es lo que ellos ofrendaban. Y es lo que encontramos en el capítulo 2, en los primeros 16 versículos, y se refrenda esta información en el capítulo 6, del 14 al 23 también. Después, avanzando en los capítulos, cada capítulo nos trae una nueva ofrenda, ¿no? En el capítulo 3 encontramos lo que es la ofrenda de paz. Si busca ahí en su capítulo 3 y usted lo lee, va a encontrar lo que es el sacrificio de paz. Dice el versículo 3, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará en la puerta del tabernáculo, y los sacerdotes rociarán su sangre sobre el altar. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. No busco de ninguna manera ser irreverente con lo demás que dice el pasaje, pero es mucho detalle que usted puede leer ahí en su casa, en su Biblia, para que usted entienda lo detallado que eran las instrucciones que Dios le daba. Cuando Dios le dio las instrucciones a Noé para construir el arca, le dijo de cuántos codos, de cuántos pisos, de qué ventana, de qué madera, de qué era la brea, cuántos animales, cuántos pisos. Así es Dios. Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios detallado. Esa era la ofrenda de paz. La ofrenda de paz también era una expresión de gratitud, pero en cuanto a tener comunión con Dios, restablecer una vez más la comunión con Dios. ¿Qué es lo que se ofrendaba? Bueno, ganado vacuno, becerros sin defecto, ovejas o cabras, machos o hembras. Una vez más, tenía que ver con la posibilidad económica de la persona que presentaba la ofrenda. Y vamos a una ofrenda, que es la cuarta, que es la ofrenda por el pecado. Qué interesante. Yo que estoy consciente que soy un pecador, cuando vi esto dije, ¿a dónde hay que ir a ofrecer mi ofrenda? Porque yo soy un pecador, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo ir a ofrecer mi ofrenda? Y dice en el capítulo 4 que esta ofrenda era para expiación por los pecados no intencionados, dice, por debilidad o por negligencia. Y de igual forma se presentaba un becerro sin defecto, una cabra, un macho o hembra, ofrenda por el pecado. Lo vemos en el capítulo 4. Y ahí nuevamente dice, habló Jehová a Moisés. Y es algo que veíamos la semana pasada, es la autoridad de Dios sobre nosotros. Habló Dios a Moisés y Moisés, leíamos,
hizo tal como Dios le ordenó. Dice aquí el capítulo 4 que Jehová le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hicieran alguna de ellas, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces, 3, 5, 6, 7, delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y así, y más detalle, y más detalle. El quinto tipo de ofrenda, la ofrenda expiatoria. No me voy a detener tanto en ella porque precisamente lo que vimos la semana pasada tiene que ver con el día de la expiación. Ese día se hacía una ofrenda de expiación macro. ¿Por qué? Porque representaba a todo el pueblo de Israel. Esta expiación, lo que era la ofrenda expiatoria, era una expiación o limpieza de pecado, como usted le quiera llamar, por pecados específicos. Y a diferencia de la ofrenda por el pecado, esta ofrenda de expiación implicaba el poder restituirle a las personas que habías ofendido o que habías cometido un pecado contra ellas, tenías que recompensarles su pérdida o restituirles el bien que les habías robado o el daño que les habías hecho. Esa era la diferencia con respecto a la ofrenda por el pecado. Entonces, también en cuanto a lo que tenían que ofrecer, pues era un carnero sin defecto. Un carnero sin defecto. Y a grandes rasgos, estas son las ofrendas o el tipo de ofrendas que tenía que ofrecer el pueblo de Israel a Dios en las diferentes circunstancias. Entonces, vamos a continuar. Ahora nos vamos a trasladar hasta el capítulo 23 de Levítico. Porque ahí encontramos la otra parte, los otros elementos que ellos manejaban como rituales, y son las fiestas solemnes, son las fiestas que ellos llevaban a cabo precisamente también como memoriales de lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, si tú empiezas a leer a partir del capítulo 23, te vas a encontrar varias fiestas. ¿Sí? Acompáñame en el capítulo 23. Hay algunas de sus Biblias traen algunos subtítulos y ahí encontramos las diferentes fiestas. Encontramos que la primera de ellas, el primer día solemne o de guardar, ¿verdad? Que está también en los mandamientos que Dios le dio a Moisés, encontramos el día de reposo, el día de descanso santo, en el cual se celebraba el descanso que Dios tuvo después de la creación. En 6 días hizo Dios todo lo creado, todo lo que vemos de este universo. En 6 días lo hizo y al séptimo día descansó. Entonces, tenemos aquí ese día especial para los israelitas, para los hebreos, ¿verdad? En cuanto a guardar el sábado. Después, ahí mismo en el capítulo 23, encontramos lo que es la Pascua, que es la Pascua y los panes sin levadura, es la siguiente fiesta. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante para que entendamos estas fiestas. Dice en el capítulo 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Después dice en el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová.
Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. La Pascua y panes sin levadura. ¿Qué es lo que celebraba esta fiesta? Pues, si usted recuerda, la última plaga, ¿verdad?, que hubo sobre el pueblo de Egipto, cuando ellos tenían como esclavos allá el pueblo de Israel, que fue la muerte de los primogénitos, a eso le llamaron ellos la fiesta de la Pascua. Fue el día que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces, ese día se celebra precisamente esto, la liberación de Israel por parte de Dios. Esto es lo que celebran el día de la Pascua y panes sin levadura. Hay otra fiesta de solo panes sin levadura y habla acerca de la dedicación a Dios de lo que es la primera porción de la cosecha, lo que le llaman las primicias de la cosecha. Era otra fiesta. Y están aquí también las indicaciones a partir del versículo 9 del capítulo 23. Después viene la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, que son 50 días después de las primicias. Entonces, cada fiesta está descrita aquí, cada celebración, lo que tenían que hacer. Bien, incluso la siguiente es una fiesta que la llaman la celebración de las trompetas, ¿no? ¿Y qué es lo que celebraban en la fiesta de las trompetas? Pues el inicio de un nuevo año, así de fácil. El año nuevo era la fiesta de las trompetas. Entonces, como pueden ver, eran tantas indicaciones para hacer los sacrificios y tantas indicaciones para poder llevar a cabo estas fiestas. Después, la otra fiesta, bueno, habla acerca del día de la expiación, que es lo que revisamos la semana pasada en los capítulos centrales de Levítico. Entonces es donde hacían un sacrificio de expiación por todos los pecados de toda la congregación. Era el día nacional de expiación por el pecado del pueblo. Y después de esto viene la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que celebraban con la fiesta de los tabernáculos? Bueno, la liberación también de Israel de Egipto y por la provisión de Dios durante los 40 años que anduvieron peregrinando en el desierto. 40 años anduvieron peregrinando ahí. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, esto es lo que celebran. Y más adelante hay más leyes, hay más indicaciones acerca ya más de la conducta que los israelitas deberían tener en su vida cotidiana. Y seguramente tú dices, bueno, pues sí, eran todas las indicaciones que tenía el pueblo de Israel, pero ¿y a nosotros, en nuestro barco, en nuestra dispensación, en nuestra época, en nuestra era, eso de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Bueno, en algún momento ya les mencioné hace un rato que esto, como decía el apóstol Pablo, es una sombra, es un reflejo de lo que iba a suceder en el futuro. Y hablamos la semana pasada de esa palabra hebrea, ¿verdad? Que significaba el ser llamado, con la que inicia Levítico, que era Vayikra, que quiere decir, y él llamó, ¿verdad? Y él llamó a Moisés, y entonces ese mismo llamado que entendemos en lo que es la palabra eclesia, que es la palabra griega para dirigirse, para referirse, perdón, a lo que es la iglesia, a nosotros como los llamados de parte de Dios. Entonces, ¿por qué es tan interesante el libro de Levítico? ¿Por qué es tan importante para nosotros como cristianos? Porque todo eso que tenía que hacer el pueblo de Israel, nosotros también lo tenemos que hacer. Y ahorita más de uno se sorprende y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde venden los carneros? ¿Dónde consigo un becerro barato, no? Pero eso sí, que esté sin defecto. Sí, en la iglesia neotestamentaria, en el pueblo espiritual de Dios que somos nosotros, como siempre decimos al principio, ¿no? Que somos una iglesia virtual por el momento, pero somos una iglesia real, ¿no? Formada por personas, no un edificio hecho de manos humanas. Somos el pueblo espiritual de Dios.
Y está principalmente integrado por gentiles, o sea, por hombres y mujeres que no somos hebreos. Recuerden la diferencia entre ser hebreo y judío. Los hebreos son los israelitas del pueblo de Israel y los judíos son los que tienen la religión de ellos, es el judaísmo. Entonces, ni todos los hebreos son judíos, ni todos los judíos son hebreos, porque existen otros, otros individuos a los que se les llama prosélitos porque se hacen a sí mismos judíos, o sea, se integran, adoptan la religión judía. Entonces, quiero mencionarle que sí, nosotros como creyentes neotestamentarios, ¿verdad? También tenemos dos rituales importantes. Y voy a hacer una analogía que quizás no le suene muy ortodoxa, ¿verdad? Pero a mí me sonó con mucho sentido, porque así lo encuentro en la Biblia, ¿verdad? Porque hablamos de rituales, de sacrificios, y hablamos de días para recordar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Sacarlos de la esclavitud, darles una buena cosecha, salvarles de sus enemigos, ¿no? Empezar un año nuevo, o sea, días, fechas especiales en las que Dios hizo algo importante por ellos. Y yo me pregunto si tú tienes en tu vida una fecha importante en tu relación con Dios. ¿Sabes? Todos los sacrificios y ofrendas que hacía el pueblo de Israel tenían el objetivo de restablecer la comunión entre el hombre y Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues hacían sacrificios cada que fuera necesario. No sé usted cómo es su vida, ¿verdad? Pero yo soy un hombre pecador y creo que tendría que hacer sacrificios, si no si no 3 veces al día, pues por lo menos una, ¿no? Pero ellos así era, o sea, tenían que hacer sacrificios cada vez que fuera necesario porque tenían que seguir al pie de la letra lo que leímos en Levítico. Y si por si fuera poco, todos los sacrificios que tenían que hacer de manera cotidiana, pues había el Día Nacional, ¿no? El día en que restauraba su relación con Dios en general, que era el día de la expiación. Pero ¿qué pasa ahora con el pueblo espiritual de Dios? ¿Sabe? El pueblo espiritual de Dios ya no tiene que hacer este tipo de sacrificios. ¿Por qué si creemos en el mismo Dios? Bueno, precisamente tú tienes que entender que en la Biblia, en la palabra de Dios, existen 3 grupos de personas, que ya los hemos mencionado antes. Existen 3 grupos de personas y a ellos están dirigidos lo que está escrito en la Biblia. Y la palabra de Dios que está contenida en la Biblia es hablada a esos diferentes grupos de personas. El primer grupo es el pueblo de Israel, que es el pueblo físico de Dios, escogido por él, y a través del cual, como dije en un inicio, a través de Abraham, que es el padre del pueblo hebreo, bendijo a todas las naciones a través de su descendencia. Entonces, el primer grupo son los hebreos. El segundo grupo es a los gentiles, ¿no? Así. Y el tercer grupo es al pueblo de Dios, a los gentiles que han decidido adoptar la fe de ese Dios del que habla la Biblia y que han decidido hacer un pacto con él. Entonces, ese pueblo de Dios, ya no tiene que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque precisamente el sacrificio que abre tu pacto con Dios, el sacrificio de Cristo, fue el sacrificio perfecto y único para borrar todos los pecados del mundo. Oye, entonces los pecados de las personas que ofrecían sacrificios no se borraron. No. El pecador se iba perdonado, ¿sí? Sí es cierto. La Biblia dice claramente eso en el Antiguo Testamento y ahí también lo encontramos en este libro, ¿verdad? Que los pecados, el que ofrecía su ofrenda se iba perdonado. Pero el pecado no era borrado, el pecado solamente era cubierto. Y entonces no sé si recuerdas ese pasaje en el que Jesús vino a ser bautizado por Juan el Bautista al Jordán y él lo identifica y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue ese sacrificio único, ese sacrificio perfecto para borrar todos los pecados del mundo. Entonces, nuestro ritual
¿verdad? Que cubre este objetivo, nuestro ritual como el pueblo espiritual de Dios. ¿Cuál es? Bueno, es la cena del Señor. Ellos hacían sacrificios cada vez buscando esa expiación, ese perdón, esa redención de su pecado, ¿sí? Y nosotros ya no lo tenemos que hacer, porque Cristo ya pagó el precio de todos tus pecados. Acompáñame, por favor, a ver lo que dice en Primera de Corintios, ahí en tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 23 al 26. Es donde el apóstol Pablo precisamente establece esto, ¿sí? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Claro, nosotros no le llamamos rituales, ¿verdad? Nosotros les llamamos ordenanzas. Y yo sé que ya te estás imaginando lo que sigue. Pero antes de que pasemos al otro ritual, porque te dije que tenemos dos rituales, ¿verdad? Quiero que vayamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 10, que leímos una parte también la semana pasada. Ve ahí a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 12 al 18 para que te quede claro el por qué este es nuestro ritual. Del 12 al 18 en capítulo 10 de Hebreos. Dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Estás consciente de ello? Jesús fue el sacrificio perfecto para borrar por completo tus pecados. Por eso el pueblo espiritual de Dios ya no tenemos por qué estar haciendo sacrificios de animales, ni derramamientos de sangre en ningún lugar específico. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por todos ellos. Ya pagó por todos ellos. Y entonces, ¿cuál es el otro ritual, hermano? Bueno, ¿qué es lo que hacían los judíos con todos estos días solemnes y fiestas que los judíos celebran? Como les decía, recuerdan cómo Dios les sacó de Egipto, cómo los guardó de todos sus enemigos, y pues constantemente estaban en guerra, entonces Dios les guardaba. El ritual, ¿verdad? La otra ordenanza, que nosotros decimos así, son ordenanzas, nuestro ritual que emula o que se asemeja a estas festividades, hermanos, es el bautismo. ¿Por qué? Bueno, porque es el día en el que públicamente manifestamos nuestra decisión de creer en el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados y en su resurrección para tener vida eterna. Ya te puse a pensar, porque seguramente habrá alguien por ahí que no se ha bautizado. Quiero que vayas conmigo a ver lo que dice el libro de la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Y vamos a leer del 11 al
13. Colosenses 2 y leemos del 11 al 13. Dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, también en el bautismo, cuando tú te bautizas, como se bautizó Cristo, ¿verdad? Él fue sumergido en el agua y de ahí levantado. ¿Y eso qué representa? Su muerte y su resurrección. Si tú te bautizas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y como está escrito para los diferentes grupos que ya te mencioné, como pueblo de Dios, el bautismo que aplica para ti es ese, que sea sumergido en agua y sacado del agua. Ahora, no sucede nada místico, no sucede nada milagroso. Digo, eso sucedió con Cristo porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se presentó como una paloma y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, para nosotros, ¿qué significa? Para nosotros significa, es un símbolo, para nosotros es el mismo símbolo, de decir que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo para vida eterna. Morimos a nuestros pecados y resucitamos para vida eterna. Te repito, el bautismo para nosotros es una manifestación pública de que nosotros hemos decidido creer en Cristo como ese Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados y que también creemos en su resurrección y que a través de ello nosotros podemos tener vida eterna. Y aquí dice en Colosenses el apóstol Pablo: y todos nuestros pecados fueron perdonados. Son nuestros dos rituales que como pueblo espiritual de Dios hacemos como liturgia o como las cosas que nosotros hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Que tratamos de seguir las instrucciones también que Dios nos dejó para nosotros, no para nuestros tiempos, porque tampoco es que la Biblia se modernice, que la palabra... No, no, no. Eso está escrito desde los primeros siglos de nuestra era. Entonces, así es como Dios nos lo dejó escrito, así como Moisés escribió el Levítico y fueron las instrucciones que Dios les dio a los israelitas a través de él. Así el apóstol Pablo nos dejó enseñanza, el apóstol Pedro nos dejó enseñanza, Jesús nos dejó enseñanza. Los discípulos de Cristo hicieron discípulos de Cristo, que hicieron discípulos de Cristo, y aquí estamos nosotros como discípulos de Cristo. ¿Qué te parece? La cena del Señor y el bautismo son ese reflejo de todo esto que estamos viendo en Levítico. Pero tú ya no tienes que matar animales, ni tampoco tienes que guardar tantas fiestas solemnes. Y alguien se estará preguntando: hermano Hugo, ¿y dónde quedó lo del barco? Estamos revisando esa analogía, ¿verdad? Estamos revisando esa analogía en lo que estamos enseñando, porque nos parece que la iglesia de Cristo, los llamados afuera, nosotros, pues estamos en este barco de guerra, ¿verdad? Donde ya dejamos bien claro y bien asentado la semana pasada que el capitán de este barco es Cristo. Y nosotros cumplimos con estas ordenanzas, con estos rituales, por obediencia al capitán. Es por obediencia. Y sabes, el cumplimiento de estas ordenanzas nos identifica como tripulantes del barco. Y como tripulantes del barco, ¿qué hacemos también? Acuérdate que es un barco de guerra, no es un barco de turistas, no es un crucero por el Caribe. Entonces, nosotros asumimos responsabilidades, ya que el pacto que nosotros firmamos cuando nos alistamos en la Marina de Cristo, dice que nosotros debemos creer y obedecer. ¿Y esto a qué nos compromete? Pues nos compromete, hermanos, a contribuir en la consecución del objetivo del barco. Nosotros como iglesia, siervo fiel, tenemos una misión establecida que tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Es compartirles a las personas el plan de salvación conforme a las Escrituras.
guiarles a la madurez espiritual y formarles como siervos fieles a Dios. ¿Y qué es lo que dice la Gran Comisión? Vean lo que dice ahí en Mateo, capítulo 28, 19 y 20, para refrescarlo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén y amén. Entonces, como pueden ver, seguimos en la misma analogía con la que empezamos esta serie. Y es nuevamente el llamado a que te subas al barco de Cristo y te identifiques con Él. En 3 semanas, tendremos, como cada principio de mes, nosotros celebramos la Cena del Señor. Entonces, te invito a que estés con nosotros y participes de ella. ¿Cuál es el requisito? Bueno, que te hayas enlistado con Cristo, que hayas aceptado, ¿verdad?, ese regalo de la salvación, que hayas aceptado el perdón de tus pecados y que estés buscando seguir a Cristo como tu Señor. Sacrificio y santidad, los temas que estamos viendo en Levítico. Entonces, de aquí se deriva, hermanos, que el lugar donde nosotros tenemos que hacer estos rituales, el lugar donde nosotros tenemos que acudir para dar ese testimonio público de nuestra fe en Dios, el lugar donde nosotros acudimos para ofrecer nuestro culto a Dios, es la iglesia local. Es la iglesia local. Hoy en día tenemos un par de distorsiones que a veces nos hacen ruido a nosotros como creyentes, porque decimos, no, bueno, es que este domingo voy a ir a esta iglesia. El domingo que viene, pues voy a ir a la otra iglesia. Y luego voy a ir a otra iglesia, porque, no sé, allá como que me gustó más, y acá menos, y acá. Y decimos, no, pues es que pues el pastor dijo que la iglesia somos todos los creyentes, entonces donde estemos, pues ahí es la iglesia, ¿no? Pero Dios creó la iglesia a nivel local. Y lo leemos en las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias que estaban ubicadas en diferentes puntos geográficos. La iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, la de Filadelfia. Había iglesias locales. Y esa es la voluntad de Dios, que haya iglesias locales, donde hay comunidades de personas que creen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Entonces se unen y comparten esta misión de ir y predicar el Evangelio. Eso es la iglesia local. Y hay los dos extremos, ¿no? Hay quienes dicen, no, soy de la iglesia universal y voy a donde yo quiero y hago lo que yo quiero y no me comprometo ni me enlisto con nadie, ¿no? Y está otro extremo donde dice, no, pues es que yo hago la iglesia en mi casa, ¿no? Yo aquí con mi familia somos una iglesia y no tenemos que ir a ninguna iglesia, ¿no? Es el otro extremo. Porque sí, si bien es cierto que el apóstol Pablo incluso se dirige a veces a algunas personas, ¿no? De, fulanito, que tienes tu iglesia ahí en tu casa, pero no implica que era una sola familia, sino que en la casa de esa persona se reunían muchas personas y hacían iglesia allí. Entonces, ni una cosa ni la otra, sino lo que dice Dios. Debemos coincidir en algún lugar y en ese lugar donde estemos hacemos iglesia. No es el lugar, no es el edificio. Somos nosotros, pero congregados, buscando cumplir con las ordenanzas y con la misión que Dios nos encargó. Entonces, damos gracias a Dios. Dé usted gracias a Dios de que en Cristo ya no tenemos que hacer todos estos rituales que tenían que hacer los judíos para que sus pecados fueran perdonados. Hoy, lo que tú tienes que hacer solamente es creer. Creer. La pregunta es si estás consciente del sacrificio de Cristo y de lo que significa para ti. La pregunta es si tú ya te enlistaste en su ejército para subirte a su barco, cumplir con estas ordenanzas y contribuir con el propósito magno de Dios, que es el evangelismo, o sea, el compartir, propagar su evangelio
y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué dices? ¿Ya te enlistaste? ¿Ya hiciste ese pacto con Dios? Yo sé que seguramente estás pensando, qué bárbaro, ¿cuántas cosas tenían que hacer los judíos para que sus pecados fueran perdonados? Y hoy día tú únicamente tienes que creer. Porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo leímos en Colosenses, Él perdona todos nuestros pecados y se olvida de ellos. ¿Qué mejor que estar bajo el mando de Cristo, donde tenemos todas las cosas y las bendiciones que Él nos puede dar? Ya hablamos al respecto, ¿verdad? Porque cuando los discípulos se subieron a la barca de Cristo, ellos probablemente pensaban que todas las cosas iban a ser fáciles, pensaban que la vida iba a ser color de rosa estando al lado del Hijo de Dios, pero no fue así. Y cuando vinieron las tormentas, seguramente algunos se alejaron y se fueron. Y yo te invito a que si hoy tú te encuentras en una tormenta, si hoy te encuentras en necesidad, en alguna situación que dices, no veo la salida, acércate a Cristo, porque Él no dice que te va a ir bien, no dice que vas a estar económicamente bien y que no vas a sufrir nunca, pero de su mano podemos cruzar esos valles de sombra de muerte, podemos cruzar esas aguas sin ahogarnos, podemos cruzar ese fuego sin quemarnos, porque Él está a nuestro lado. Vamos a terminar haciendo una oración y te pido que inclines tu rostro, solamente por reverencia, por concentración, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Dios y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta tarde en la que nos permites sentarnos a escuchar tu palabra. Gracias porque entendemos que todos esos sacrificios que se hacían en el pasado, nosotros ya no los tenemos que hacer porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Y no solamente murió para que fuéramos perdonados, sino que también resucitó para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna en Él. Y en esta hora yo quiero pedirte, así como estás, con tu rostro inclinado, ¿verdad? Tus ojos cerrados, y si no lo has hecho, hazlo, por favor, porque te quiero decir que Dios está esperando que tú hagas este pacto con Él, que tú recibas la bendición del perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Creer. La Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo ya hizo la obra. Entonces, así como estás, dile en tu corazón a Dios. Dile, Señor, yo sé que Cristo fue el sacrificio que tú mismo diste por mis pecados. Creo en eso y creo que resucitó el tercer día y yo quiero recibir ese perdón de pecados, quiero recibir esa vida eterna que tú prometes en tu palabra. Hazlo en este momento y créeme que Dios te está buscando para cambiar tu vida y que seas agradable delante de Él, porque eso es lo que estamos leyendo. Buscar la santidad delante de Él, porque Él nos salva del pecado, nos rescata de ahí y quiere que vivamos con un destino que es la vida eterna y es el rumbo que estamos llevando en este barco del que hemos estado hablando. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que el día de hoy ha decidido restablecer un pacto contigo o que ha decidido renovar este pacto contigo. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por cada corazón que le has tocado. Y gracias, Señor, porque en Cristo ya no tenemos necesidad de todos estos rituales, porque Cristo fue el sacrificio perfecto. En su nombre oramos y te damos las gracias. Amén.